Bien, a continuación, una vez estudiado el inversor lógico CMOS y la potencia que se consume en él, estamos listos para dejar ese tema un poco de lado y continuar con las memorias. Los transistores MOSFET son muy o son popularmente utilizados para la construcción de memorias, tanto volátiles como no volátiles. ¿Y qué quiere decir que sea volátil y no volátil? Bueno, básicamente, y en muy pocas palabras, una memoria volátil es aquella a la cual al eliminar la fuente de energía, la fuente de poder, pierde su información, mientras que una memoria no volátil es aquella que, aun cuando la energía se pierde y se vuelve a restaurar, el dato o la información que contenía la memoria se mantiene. Si quisiéramos hacer una especie de analogía con nuestra memoria, eh, la parte de nuestro cerebro que es volátil es, por ejemplo, las cosas que nos pasan sin mayor relevancia. Por ejemplo, ¿qué comí hace 22 días? Lo que yo comí hace 22 días no lo puedo recordar porque no fue trascendental, por así decirlo, y podría decirse que se guardó en mi memoria volátil. Después de un tiempo, esa información en mi cerebro era irrelevante y fácilmente la perdí. Sin embargo, por ejemplo, mi nombre, Luis Arturo Herrera Vega, está incluido dentro de la parte de mi cerebro que tiene una memoria no volátil. Es decir, es muy probable que a mí nunca se me olvide que mi nombre es Luis Arturo Herrera Vega y el de ustedes, el nombre de ustedes, claramente. Entonces, pues eso podría servir como una primera analogía para entender la diferencia entre una memoria volátil y una memoria no volátil. Ahora, perdón, ahora, existen varios tipos tanto de memoria volátiles como de memorias no volátiles que vamos a estudiar en estos minutos. Para eso vamos a centrar nuestra atención primero, no, perdón, antes de, aquí por aquí lo tenía ya escrito, antes de entrar con detalle a los tipos de memorias semiconductoras que existen, tenemos que recapitular algo de suma importancia. Y son dos conceptos básicos. Básicamente, lo que es un bit y lo que es una palabra. El bit ya lo vimos cuando hablamos del inversor. Sabemos que un inversor puede producir un bit, pero en realidad nunca nos detuvimos a pensar qué es un bit. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un bit, muchachos y muchachas? Bueno, una forma de definirlo podría decirse, dicho de otra forma, que un bit es la cantidad de información binaria más pequeña que podemos representar en un sistema digital. Y básicamente, como habíamos visto en la clase anterior, un bit puede tomar un valor de 1 y un valor de 0. Estoy grabando porque ya me pasó hace un rato que estaba grabando y creí que estaba grabando y hablaba y resulta que no, no estaba grabando. Bien, decía que un bit puede ser un 1 o un 0 y que ese bit lo que representa es la unidad más pequeña de información en un sistema binario. Y los sistemas binarios son justamente los que conforman los sistemas digitales. Pero entonces, ¿qué pasa si ponemos dos bits juntos? Por ejemplo, si tenemos un bit, solamente podemos representar dos estados, que serían cero o apagado y uno o encendido. Ahora, si tenemos dos bits, como habíamos visto en uno de los videos anteriores, podemos representar 2 a la n estados.
y esos estados serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ups, perdón. A un arreglo de 2 bits, oh, vale, qué feo estoy dibujando eso. A un arreglo de 2 bits ya se le podría conocer como una palabra. Es decir, una palabra podría definirse dependiendo del contexto donde usted esté y dependiendo del libro o las referencias que usted tenga, pero podría definirse ya una palabra como el conjunto o la información o la cantidad de información binaria que se genera al mezclar 2 bits. Y así podemos generar diferentes tipos de palabras. Por ejemplo, de forma estándar, un byte no es más que 8 bits. Es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bits que pueden tomar valores de 0 o de 1. Y así podríamos decir que esta información o la información que almacenamos aquí tiene un tamaño de un byte. Y si seguimos abstrayendo, podríamos ver, como por ejemplo en este, me adelanté aquí un poco, pero podríamos ver cómo se muestra en este paper, que de hecho se los voy a poner por acá cuando les pase estas notas. Ópale. Ahí lo tienen. Estas notas se las voy a pasar, pero están un poco desordenadas. La idea es que las utilicen como referencia para seguir el video. Bien, les decía que, por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de palabras, por así decirlo. Vamos a tomar un screenshot aquí rápido. Bueno, no me quedo donde quería, pero no importa. Aquí podemos ver que, por ejemplo, un byte, o lo que nosotros denominamos como un byte, en realidad está formado por 8 bits. Luego, lo que se conoce como un integer o word signed integer está compuesto de 16 bits, donde el último es un bit que designa el signo de nuestro generalmente número. Luego tenemos un double word que está compuesto por 32 bits, o sea, el doble de la palabra. Tenemos un byte. Bueno, vea qué interesante aquí. Esto es un byte con signo cuando tenemos un número que queremos darle un signo, ya sea positivo o negativo, o podemos tener una celda que nos dé un número sin signo. Y así sucesivamente tenemos una gran cantidad de diferentes palabras para hacer arreglos de bits y poder manipular nuestra información en nuestros sistemas binarios. Y ahora sí, con esto en mente ya estamos un poco más ambientados para entender el funcionamiento de una celda de memoria. Básicamente una celda de memoria, o más bien una memoria completa, está hecha por pequeñas celdas de memoria eh, organizadas como se organiza una matriz. Y entonces para accesar a un determinado bit dentro de una palabra, vamos a tomar un screenshot de esto. Vamos a ver. Cuando básicamente, como les decía, esta puede ser la organización clásica, típica de una memoria.
en donde la unidad mínima de información, es decir, un bit, la podemos localizar por medio de una dirección de una fila y la dirección de una columna. Como dice acá, en cada intersección, es decir, entre este punto y este punto, por ejemplo, tenemos una celda de memoria. Esa celda de memoria, como vimos anteriormente, puede ser volátil o no volátil. Muy bien. De forma general, y pasé un tiempo tratando de descifrar este dibujo, me parece que está eh, dibujado de forma incorrecta porque nosotros vamos a tener líneas de fila, es decir, word lines, que van a ser las líneas que van en este sentido, y vamos a tener bit lines, perdón, que van a ser las que nos van a dar una dimensión de columna, de la columna. Así, por ejemplo, si tenemos aquí columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí tenemos fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, podríamos localizar cualquiera de nuestros bits simplemente dando una coordenada. Por ejemplo, esta celda que tenemos acá correspondería a la fila 3 y a la columna 3. Muy bien. Si queremos ponernos un poco más formales, podríamos decir que esta memoria es de 8 por 8. ¿Y por qué de 8 por 8? Bueno, es bastante intuitivo. Básicamente porque tenemos 8 filas y 8 columnas. Muy bien. Espero que esto hasta el momento esté claro y vamos a movernos hacia la siguiente filmina. En este caso, además de tener un arreglo en memoria en una sola dimensión, también podríamos tener arreglos de memoria en varias dimensiones. Ajá. Y entonces ahora, perdón, antes de que continúe, podríamos decir también que nosotros acá, vamos a regresar a Word, tenemos una palabra de 8 bits. Podríamos decir eso también porque aquí tenemos el bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 4, el bit 5, el bit 6 y el bit 7. Y si quisiésemos, por ejemplo, leer toda la palabra completa, ¿qué deberíamos hacer? Bien, básicamente lo que deberíamos hacer es seleccionar en la dirección de la fila nuestra dirección 7 y seleccionar todas las columnas. Y así, al final, vamos a tener un dato en la salida de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso puede ser cualquier cosa, lo que sea que tengamos almacenado ahí. Y luego esto ya lo podríamos decodificar, ya sea en hexadecimal o lo que sea, y lo podríamos eh, abstraer a una letra, no sé, H por ejemplo. Bien, como les decía, las memorias también pueden ser de más de una dimensión, y en este caso podríamos decir que una palabra podría formarse al direccionar o al seleccionar una misma columna dentro del arreglo y una misma fila dentro de todo el arreglo, y así vamos a tener, por ejemplo, si esta dimensión, si esta memoria fuera de 8 celdas, por así decirlo, o de 8 dimensiones, podríamos, con la misma dirección de fila y la misma dirección de columna, obtener un byte de información, donde para todas las celdas va a haber una misma dirección, ¿verdad? De fila, columna,
Y como tenemos una profundidad o una dimensión diferente de uno, podríamos decir que esas dimensiones nos van a dar esa misma cantidad de bits a la salida. Espero no confundirlos con esto. Eh, También les recuerdo que eso está bien descrito o bastante bien redactado en el script número 5 del curso escrito por la profesora Paola Vega, y lo que estamos haciendo en este curso es simplemente siguiendo lo que ella ha escrito aquí. Bien, entonces decíamos que existen memorias semiconductoras no volátiles y memorias semiconductoras volátiles. A diferencia de esta presentación, vamos a empezar hablando de las memorias no volátiles, que son las que tenemos por acá. ¿Qué características tienen las memorias no volátiles? Bueno, en primerísimo lugar, tienen la característica de almacenar la información incluso cuando hay una pérdida de energía de alimentación. También, desde otra perspectiva, se pueden clasificar dependiendo de sus propiedades de borrado y de programación. Así tenemos, por ejemplo, las memorias programadas por máscara, que serían las Read Only Memory o ROM por sus siglas en inglés, que son las que teníamos por acá, y que si queremos ver cómo se ven, podríamos simplemente ir a Google y preguntarnos. Esta que tenemos acá es una ROM programable ópticamente, o más bien una ROM, una memoria de solo lectura, Read Only Memory, que es programable eléctricamente y borrable ópticamente. A este tipo de memoria y cómo la podemos distinguir de una memoria como esta, por ejemplo, que es una EEPROM, que se puede borrar y se puede programar de forma eléctrica con esta que está acá. Esta, que solamente puede ser borrada por medios ópticos, tiene la particularidad de tener un pedacito de vidrio o que permite que el chip de la memoria esté expuesto para que al momento de ser irradiada con un tipo de luz, generalmente luz ultravioleta, transmita energía y las celdas se borren. Ya ahorita, en los próximos minutos, vamos a ver cómo es que una celda de memoria no volátil es construida. Por ejemplo, una memoria programable PROM. Wow, ¿qué salió ahí tan raro? PROM memory. Una memoria programable eléctricamente, básicamente se ve como un circuito integrado. Por aquello, cuando hablamos de circuito integrado, estamos hablando de este chip que está aquí, y el encapsulado es, está encapsulado dentro de su empaquetado, y ese empaquetado, como les decía en clases anteriores, tiene justamente estas características geométricas. Bien, también existen las EEPROM, ¿verdad? Que, volviendo por aquí, EEPROM son Read Only Memory borrables, que como dijimos anteriormente, son estas las que se caracterizan por ser borrables de manera óptica. ¿Y las ROM? ¿Cómo creen que se construyen las ROM? Bueno, de forma general, una ROM, una analogía de una memoria ROM podría ser, por ejemplo, un disco compacto CD que no puede ser reescribible. Es algo que escribimos una vez y simplemente no podemos volver a escribir. Sin embargo, las memorias ROM están hechas con silicio, ¿verdad? Porque estamos hablando de memorias semiconductoras.
que incluyen o no transistores en sus celdas. Y aquí es a donde les quería mostrar, perdón, esta imagen donde pueden ver que básicamente, vamos a tomar una foto aquí para poder dibujarla un poco más, o para poder señalarles lo que quiero mostrarles. Vamos a ver. Ujú. Pueden ver, por ejemplo, esta es una celda ya de memoria formal con su esquemático respectivo, y podemos ver que la idea de una memoria ROM, Read Only Memory, se caracteriza por tener en el silicio transistores construidos como web. Eso no se ve muy bien. Vamos a ver. Color blanco. Vamos. Puede tener transistores construidos, los cuales van a representar un 1 o un 0, y transistores o celdas con un transistor construido, perdón, y celdas que no contienen un transistor, que eso va a representar el conjugado, ¿verdad? Si aquí teníamos un 1, pues aquí vamos a tener un 0, ¿verdad? Muy bien. Además, tenemos las EEPROM, o las memorias programables y borrables eléctricamente. Ujú. Y esas se caracterizan por ser, como lo dice la misma palabra, escritas y borradas por medios eléctricos, y no simplemente escritas por medios eléctricos y borradas por medios ópticos, como el caso de la EEPROM. Las, las que vamos a analizar con un poco más de detalle son las memorias EEPROM en este momento. Y básicamente, vamos a ver si no pierdo nada por acá. Oh, bueno, perdón. Aquí en esta filmina básicamente podemos ver cómo las memorias no volátiles son clasificadas. Bien por sus métodos de fabricación, de programación y de borrado, como dice acá, pueden ser programables o no por el usuario, y pueden ser borrables tanto eléctrica y EEPROM como ópticamente, la EEPROM. También dependiendo de su principio de almacenamiento de datos. En ese caso, durante el proceso de fabricación, que es el caso de la ROM, ¿verdad? Que tiene o no transistores construidos específicamente. También una ROM puede ser construida con la inclusión de fusibles programables. Una vez que los construimos, estos fusibles se pueden quebrar y no podrían ser la memoria no podría ser reescrita, o bien por medio de un cambio de voltaje de umbral. Y esta es la celda de memoria que vamos a estudiar con más detalle, la EEPROM, que también popularmente son las memorias que se conocen como memorias flash. Tienen la propiedad de degenerar, como vamos a ver ahorita, el transistor que conforma, sí, el transistor específicamente que conforma esta celda de memoria. Específicamente lo que se degenera es el dieléctrico, como vamos a ver en unos cuantos minutos, y esto justamente limita la cantidad de ciclos que se puede borrar y escribir una memoria. Además, junto con la cantidad de ciclos que se puede escribir o borrar una memoria, el fabricante o los fabricantes de memorias no volátiles deben garantizar que los datos que son escritos deben de retenerse por al menos por un mínimo de hasta
10 años. Y como acabamos de mencionar, la memoria flash, esa que tenemos en nuestras llaves mayas y en los discos de estado sólido, discos de almacenamiento masivo de estados sólidos o como comúnmente llamamos los discos duros, están compuestas por celdas flash. Muy bien. Otra vez vamos a hablar antes de entrar a la característica eléctrica el es- la estructura eléctrica de nuestra memoria no volátil. Vamos a repasar un poco cómo es que se clasifican las memorias no volátiles dependiendo de su costo, de su programabilidad, del tiempo que se tome programando y el tiempo que se tome de borrado. Así, una memoria ROM, aquella que está construida de forma tal que tenga la información previamente escrita y que nunca pueda ser manipulada, tiene un costo relativamente bajo. Se programa por máscara. El hecho de que se programe por máscara tiene que ver con la máscara con la que se construye el silicio o con la que se fabrica el transistor a nivel de silicio sí, sí, los circuitos, nuestros dispositivos activos, y van a estar impregnados, por así decirlo, van a estar intrínsecos dentro de nuestro sistema. El tiempo de programación es de semanas porque justamente fabricar un chip, bueno, toma bastante tiempo y, como dice ahí, no es borrable. Una PROM, Programmable Read Only Memory, tiene un costo bastante bajo para el... Recuerden que esta tabla fue hecha en el 2010 y entonces estamos hablando de datos de hace casi 8 años ya. Para ese momento el costo de fabricación de una PROM era bastante bajo. Puede ser programable una única vez. Aquí el ejemplo de una PROM puede ser aquella que incluye fusibles que una vez que la información ha sido guardada, el fusible quiebra y no se puede hacer contacto nuevamente con la celda a la que se acaba de grabar. Se toman segundos para programarla y no es borrable. Una EEPROM, aquellas memorias que son borrables por medio de luz ultravioleta, tienen un costo medio, pueden ser escritas, se pueden programar hasta 100.000 veces. El tiempo de programación es de segundos, pero el tiempo de borrado está en el orden de los minutos. Luego tenemos las flash y las EEPROM, que pueden ser programadas hasta 100.000 veces y tienen un tiempo de programación que está en el rango de los cientos de microsegundos. Y el tiempo de borrado es, en el caso de la flash, por bloques, y en el caso de la EEPROM se tarda aproximadamente 10 milisegundos por byte. Y en ambos casos el borrado se realiza de forma eléctrica. Ahora sí, esta es la estructura básica de una memoria no volátil del tipo EEPROM y flash. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un transistor común y una celda de memoria EEPROM o flash? Justamente como podemos ver en este dibujo, es el hecho de que existe una compuerta flotante. ¿Y para qué sirve esa compuerta flotante? Bueno, justamente la compuerta flotante es la causante de que este transistor se comporte como una celda de memoria. Y justamente vamos a tratar de imaginar cómo es que funciona.